Hace unos días hablamos de Tíbet y del partido que marcó un antes y después en el mundo del fútbol fuera de FIFA. Este episodio se lo dejamos aquí arriba por si no lo han visto. Ahora toca ir al otro lado de la historia, al otro protagonista de aquel singular encuentro en Dinamarca. Claro que sí, estamos hablando de Groenlandia. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Rincón Podcast. Groenlandia es un territorio danés autónomo conformado por una enorme isla, la más grande del mundo si contamos a Australia como continente, y que se ubica entre los océanos Atlántico Norte y Ártico. Gran parte de su superficie territorial está cubierta de hielo y tiene casi 60.000 habitantes. Esto del hielo no es poca cosa, ya que si traducimos su nombre al inglés es Tierra Verde. Resulta que este territorio, colonizado por Erik el Rojo tras su destierro de Islandia hace más de 10 siglos, y que, según cuentan algunas historias, al ver aquellas tierras inhóspitas las llamó Greenland, con la idea de hacer más atractiva la idea de que otros se atrevieran a colonizarla. Pues bien, no debería ser un lugar apto para el ser humano, ni para la vida, ni por supuesto para el fútbol. Pero la enorme isla alberga vida, y Groenlandia, por increíble que parezca, por salvaje e inhóspito que pueda parecer en su territorio, alberga el fútbol. La Unión de Fútbol de Groenlandia fue fundada en 1971 y desde entonces se encarga de administrar el torneo liguero que se disputa desde 1958. Tiene más de 5.000 jugadores registrados, lo que vendría representando un 10% de su población total aproximadamente. Hay que tener en cuenta que solo dos ciudades están conectadas por carreteras pavimentadas, Ibitut y Kaniliguit, y el transporte es en motos de nieve, helicópteros, aviones, barcos y trinos de perro. Las malas comunicaciones del país hacen que a veces uno no pueda moverse por todo el territorio. Si la temperatura cae más allá de los 25 grados bajo cero, la Federación de Groenlandia establece en su reglamento que el partido se suspende. Toca hablar de su inusual torneo liguero, uno que dura apenas una semana. De hecho, el último se celebró del 8 al 13 de agosto con B67 Nuuk logrando el título en penalti y afirmándose como el equipo más ganador. El caso de Groenlandia tiene algunas curiosidades, ya que en su momento estuvo gestionando su incorporación a UEFA con la ayuda de la Unión Danesa de Fútbol, pero la Federación de Balonmano de esa región finalmente se incorporaría a la Confederación Panamericana, ya que geográficamente la isla pertenece al continente americano. Allí tiene más posibilidades que en Europa. Por ejemplo, en un Panamericano disputado en Buenos Aires, finalizaron tercero. También han participado en algún mundial. De hecho, existe una anécdota sobre una visita de Colin Powell, secretario de Estado durante la administración de George W. Bush, a Groenlandia. Cuando llegó le preguntó al anfitrión que cuántos habitantes tenía la isla, a lo que su interlocutor contestó que lo suficientes para ganarle a Estados Unidos en balonmano. Y es que Groenlandia había eliminado la fase de clasificación a Estados Unidos. Este equipo ha sufrido un constante ninguneo por parte de la FIFA a las reclamaciones para ser miembro de pleno derecho, a pesar de tener técnicamente el mismo estatus que Islas Feroe. Por ello, es uno de los más activos en las competencias no auspiciadas por el máximo organismo organizativo del fútbol. Por regla general, suelen jugar siempre con jugadores de la llamada Liga Coca-Cola GM, aunque nombres como Niklas Kreutzmann también han defendido la camiseta de Groenlandia, pese a nacer en Dinamarca. No fue el caso de Jesper Grønkjær, nacido en Nuuk, pero que siempre jugó en la fila danesa y llegó a estar en clubes como Chelsea, Ajax o Atlético de Madrid. Y es que nacer en Groenlandia no es óbice para jugar bien al fútbol, a pesar de que en las últimas convocatorias hayan figurado jóvenes como Christensen, Thomsen o Adam Eiler, con formación futbolística en el continente y apoyados por acuerdos colaborativos de formación entre clubes de ambos lados. Al no poder disputar partidos oficiales, la selección de Groenlandia tiene que conformarse con participar en los llamados Juegos de las Islas, evento multideportivo internacional organizado por la International Island Games Association y que celebra cada 2 años. Uno de los últimos torneos internacionales disputados por Groenlandia fue el que organizó en 2015. Encuadrada en un grupo de clasificación formada por los combinados de Menorca, Alan y Saaremaa, la selección fue segunda en la liguilla por diferencia de goles con el equipo mallorquín, quedando finalmente como quinta clasificada en el torneo bajo la dirección técnica del eritreo Teke Gleverul, que fue destituido poco después en un feo episodio con más sombras que luces en su trasfondo y entre acusaciones cruzadas. Gebrelul fue un hombre de origen eritreo que tuvo que emigrar de pequeño a Dinamarca huyendo de la guerra civil en su país. Allí deshizo una vida maltrecha por la guerra y creció en un país adoptivo, labrándose su carrera como profesor y deportista semiprofesional.
Este entusiasta personaje se sentía en deuda con el mundo por haberle dado una segunda oportunidad y un buen día, después de leer en el periódico un artículo sobre los problemas de la población inuit con el alcoholismo y los trastornos depresivos, decidió aplicar para un trabajo en Groenlandia. Finalmente aceptó la propuesta, estuvo entrenando en Nuuk durante un año hasta que surgió la posibilidad de sustituir al mítico entrenador alemán Josef Piontek al frente de la selección de Groenlandia. Tras ese lamentable episodio que desembocó en su salida de la isla, estuvo dirigiendo equipos de futsal en Suecia. Groenlandia ha avanzado más rápidamente en el fútbol sala debido obviamente a las mayores facilidades para jugar y entrenar. A pesar de todo esto, FIFA realizó esfuerzos para hacer una cancha de césped artificial que fue inaugurada en 2009 y que contó con la presencia del propio Joseph Blatter. Igualmente se ha implementado un programa de instalaciones con canchas artificiales con asistencia financiera proveniente de una combinación de gobierno local y nacional y el sector privado. Algunos de ellos son de tamaño completo, otros son únicamente adecuados para el fútbol 5, pero todos son esenciales para desarrollar el fútbol en conjunto en el territorio. Hace unos meses declararon su intención de integrar CONCACAF, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, con el objetivo claro de llegar a ser el miembro 42 de la organización. Ya el proceso de solicitud está en marcha, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Groenlandia debe tener un campo cubierto con al menos 3.000 espectadores sentados, instalaciones y traslado de los equipos visitantes, mejoras al sistema hotelero y vías de acceso. También se ha pensado en jugar en otros países como local. De cumplirse esto, quizás para finales de 2024 se haya noticia. Poco después de ese anuncio, tuvieron amistosos ante seleccionados iraquíes y una sub-21 de Kosovo celebrados en Kasarma, en Turquía, y tienen el horizonte de participar en los Juegos de las Islas de junio, edición número 19, que se llevará a cabo en Guernsey, Reino Unido. Su actual entrenador es el danés Morten Rodkjær, que viene de ejercer como asistente en el B93 de su país, mismo club que llegó a dirigir y en el que pasó la mayor parte de su carrera activo. Curiosamente, hace unos años su primera experiencia en el fútbol profesional la tuvo en el IF Van Looz, club de la ciudad donde se disputó el partido ante Tíbet. Caminos dispares que nacieron en aquel encuentro tan especial como histórico. Muchas gracias.